Clara había crecido en un pequeño pueblo en las afueras de una ciudad, en un hogar donde el trabajo duro y la honestidad eran los pilares fundamentales. Sus padres, ambos trabajadores incansables, le enseñaron desde temprana edad que nada en la vida se obtenía sin esfuerzo. Su padre, un hombre de manos callosas y corazón tierno, trabajaba como carpintero, mientras que su madre, una mujer fuerte e inspiradora, era enfermera en el hospital local. Clara absorbió esos valores y los convirtió en la base de su carácter, desarrollando una fuerte ética de trabajo y una ambición implacable. Desde pequeña, Clara encontró consuelo en el arte. Pasaba horas dibujando y pintando en su habitación, perdiéndose en mundos de colores y formas que creaba en su mente. Sus padres, aunque no entendían del todo su pasión, la apoyaron en cada paso, viendo en su hija un talento especial. Clara soñaba con ir más allá del pequeño pueblo, con estudiar arte y diseño en la gran ciudad, donde podría desarrollar su talento y hacer una carrera de ello. Su sueño se volvió realidad cuando, después de años de esfuerzo, ganó una beca para estudiar diseño gráfico en una prestigiosa universidad. El día que recibió la carta de aceptación fue uno de los más felices de su vida. Sus padres la celebraron como si hubieran ganado la lotería, y Clara sintió que todos los sacrificios que habían hecho por ella finalmente estaban dando sus frutos. Al llegar a la universidad, se encontró en un mundo completamente nuevo, lleno de oportunidades pero también de desafíos. La ciudad era vibrante, llena de vida y posibilidades, pero también intimidante. Sin embargo, Clara no se dejó amedrentar. Se dedicó por completo a sus estudios, destacándose rápidamente entre sus compañeros. Fue durante su último año de universidad cuando conoció a Andrés. Había asistido a una exposición de arte en una galería local, buscando inspiración para un proyecto final. Mientras recorría las salas de la galería, se encontró frente a una pintura abstracta, una explosión de colores y emociones que la atrapó de inmediato. Clara estaba absorta en la obra cuando sintió la presencia de alguien a su lado. Al voltear, encontró a un hombre alto y bien vestido, con una sonrisa encantadora y una mirada que irradiaba confianza. «Es fascinante, ¿verdad?», dijo el hombre, rompiendo el silencio. Clara asintió, aún perdida en los colores de la pintura. «Sí, lo es. Es como si el artista hubiera capturado un momento de pura emoción y lo hubiera plasmado en la tela». El hombre sonrió, claramente impresionado por la observación de Clara. «El arte tiene esa capacidad de tomar lo intangible y hacerlo visible. Es algo que siempre me ha fascinado». Esa fue la primera conversación entre Clara y Andrés, una que los llevó a descubrir que compartían una pasión por el arte y una visión del mundo que los conectaba a un nivel profundo. Andrés era un hombre carismático, seguro de sí mismo, con una carrera en ascenso en una empresa de logística. A diferencia de Clara, él no había crecido en un pequeño pueblo ni había tenido que luchar por cada oportunidad. Sin embargo, su ambición y determinación eran igual de fuertes. Después de esa primera noche, Clara y Andrés comenzaron a verse con regularidad. Pasaban horas hablando de sus sueños, de sus aspiraciones y de lo que esperaban del futuro. Andrés la cautivó con su encanto natural y su capacidad para hacerla sentir especial. No pasó mucho tiempo antes de que Clara se diera cuenta de que estaba profundamente enamorada de él. La relación floreció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que Andrés le propusiera matrimonio. La propuesta fue digna de un cuento de hadas, una playa al atardecer, el sonido de las olas de fondo, y Andrés arrodillado, con un anillo en la mano. Clara aceptó sin dudarlo, sintiendo que había encontrado al hombre con el que quería pasar el resto de su vida. La boda fue una celebración íntima, rodeados de amigos y familiares que veían en ellos a la pareja perfecta. Clara y Andrés se mudaron a un pequeño pero acogedor apartamento en el centro de la ciudad, donde comenzaron su vida como pareja casada, convencidos de que nada podría interponerse en su camino. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño hecho realidad. Vivían en su pequeño apartamento, decorado con el toque artístico de Clara y el sentido práctico de Andrés. Pasaban los fines de semana explorando museos, asistiendo a eventos sociales y planeando sus próximas vacaciones. Había una armonía en su relación que les hacía sentir que podían superar cualquier cosa juntos. Clara continuaba con su carrera como diseñadora gráfica, destacándose en su trabajo y ganándose el respeto de sus colegas. Era una mujer independiente y ambiciosa, pero encontraba en Andrés un compañero de vida que no solo la apoyaba, sino que también la desafiaba a ser la mejor versión de sí misma. Andrés, por su parte, estaba completamente enamorado de Clara, y no perdía oportunidad de recordarle lo afortunado que se sentía de tenerla en su vida. Sin embargo, a medida que los años pasaban, comenzaron a surgir pequeñas grietas en su relación. Andrés, que siempre había sido un hombre ambicioso, empezó a sentirse cada vez más presionado por su trabajo. Su empresa estaba en proceso de expansión,
y Andrés se encontraba en el centro de esa expansión. Las responsabilidades aumentaban, y con ellas, el estrés. Andrés comenzó a pasar más tiempo en la oficina, llegando tarde a casa y perdiéndose eventos importantes en la vida de Clara. Aunque ella intentaba ser comprensiva, no podía evitar sentirse un poco abandonada. A pesar de las dificultades, Clara y Andrés decidieron que estaban listos para formar una familia. La noticia del embarazo de Clara fue recibida con gran alegría, y pronto comenzaron los preparativos para la llegada del bebé. Andrés estaba especialmente emocionado por convertirse en padre. Hablaba constantemente de cómo sería su vida con un hijo, de todas las cosas que le enseñaría, y de cómo le inculcaría los mismos valores que él consideraba fundamentales: la honestidad, el trabajo duro y la dedicación a la familia. Clara también estaba emocionada, y juntos se dedicaron a preparar todo para la llegada del bebé. El día que Mateo nació fue uno de los más felices para Clara y Andrés. Andrés estuvo a su lado durante todo el parto, sosteniendo su mano y dándole ánimos. Cuando finalmente sostuvieron a su hijo en brazos, Andrés no pudo contener las lágrimas de felicidad. En ese momento, todo el estrés y las preocupaciones parecieron desvanecerse. Clara también estaba llena de alegría, convencida de que juntos enfrentarían cualquier desafío que la vida les presentara. La llegada de Mateo trajo una nueva dimensión a la vida de Clara y Andrés. Ser padres era un desafío, pero también una fuente constante de alegría. Clara se dedicó por completo a cuidar de Mateo, mientras que Andrés intentaba equilibrar sus responsabilidades laborales con su nuevo rol como padre. Aunque había momentos de agotamiento y estrés, los buenos momentos superaban con creces los difíciles. Mateo era un niño alegre y curioso, y Clara y Andrés se deleitaban en cada uno de sus logros, desde sus primeras palabras hasta sus primeros pasos. Sin embargo, a medida que Mateo crecía, Clara comenzó a notar cambios en Andrés. Aunque seguía siendo un padre amoroso, había una distancia en el que no podía ignorar. Andrés pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, parecía estar siempre distraído, con la mente en otra parte. Clara intentó hablar con él en varias ocasiones, pero Andrés siempre encontraba una excusa. El trabajo estaba siendo especialmente demandante, había un proyecto importante que requería toda su atención, o simplemente estaba cansado. Lo que Clara no sabía era que Andrés llevaba una doble vida. Durante meses, Andrés había estado involucrado en una aventura con una mujer llamada Verónica, a quien había conocido en uno de sus viajes de negocios. Verónica era una mujer atractiva y sofisticada, que vivía en la ciudad costera donde Andrés viajaba con frecuencia por trabajo. Lo que comenzó como una aventura casual pronto se convirtió en algo mucho más serio. Andrés se encontró cada vez más atrapado en su relación con Verónica. Ella era todo lo que Clara no era: misteriosa, seductora y sin ataduras emocionales. Con Verónica, Andrés sentía que podía escapar de las presiones de su vida diaria, de las responsabilidades que lo agobiaban en casa. Lo que empezó como una escapada ocasional se convirtió en algo más regular, y Andrés comenzó a pasar cada vez más tiempo con Verónica, dejándose llevar por la emoción de lo prohibido. A medida que su relación con Verónica se intensificaba, Andrés comenzó a alejarse cada vez más de Clara y de Mateo. Compró una villa de lujo en la costa, un lugar apartado donde podía escapar con Verónica sin levantar sospechas. Allí, Andrés llevaba una vida de lujo, disfrutando de su tiempo con Verónica mientras le hacía creer a Clara que estaba trabajando duro para mantener a la familia. Las escapadas de Andrés a la villa se hicieron cada vez más frecuentes, y Verónica comenzó a presionarlo para que dejara a Clara y se comprometiera plenamente con ella. Andrés, sintiendo que tenía el control de la situación, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de abandonar a su familia y empezar una nueva vida con Verónica. Sin embargo, sabía que no podía simplemente marcharse sin más. Necesitaba una excusa, algo que le permitiera desaparecer sin levantar demasiadas sospechas. Fue entonces cuando Andrés, con la complicidad de Verónica, ideó un plan para fingir su propia muerte. La idea era desaparecer sin dejar rastro, para poder comenzar una nueva vida con Verónica sin tener que lidiar con las complicaciones de un divorcio y la custodia de Mateo. Andrés estaba convencido de que Clara estaría mejor sin él y que, con el tiempo, podría rehacer su vida. Era un pensamiento egoísta, pero en su mente, era la única forma de salir de la situación en la que se encontraba. Andrés comenzó a ejecutar su plan meticulosamente. Vendió en secreto algunas de sus propiedades y transfirió grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. Luego, organizó un accidente automovilístico que sería lo suficientemente devastador como para que nadie dudara de su muerte. Eligió un lugar apartado en una carretera secundaria, lejos de cualquier testigo, donde su coche se estrellaría y ardería en llamas, dejando pocos restos. El día que llevó a cabo su plan,
Andrés dejó una nota para Clara en la que explicaba que estaba abrumado por las deudas y el estrés del trabajo, y que no veía otra salida. Fue una excusa cobarde, pero pensó que sería suficiente para justificar su desaparición. Luego, condujo hasta el lugar designado, estrelló su coche y se escondió en la villa con Verónica, esperando que la noticia de su muerte llegara a Clara. La noticia de la muerte de Andrés fue un golpe devastador para Clara. Durante semanas, vivió en una especie de niebla, incapaz de aceptar que su esposo, el hombre con el que había compartido su vida y con quien tenía un hijo, ya no estaba. Los amigos y la familia intentaron consolarla, pero nada podía llenar el vacío que sentía. Su único consuelo era Mateo, quien, aunque demasiado joven para entender completamente lo que había sucedido, también sufría la pérdida de su padre. Clara pasó los meses siguientes tratando de reconstruir su vida. Se enfocó en criar a Mateo y en su trabajo como diseñadora gráfica, intentando encontrar algún tipo de normalidad en medio del caos emocional en el que se encontraba. Pero el dolor seguía allí, constante y penetrante, recordándole a cada momento lo que había perdido. Para ayudar a Mateo a sobrellevar la pérdida, Clara decidió llevarlo de vacaciones a la playa, un lugar que siempre había sido especial para ellos como familia. Pensó que el aire fresco, el sonido del mar y la tranquilidad del entorno podrían ayudarles a ambos a encontrar algo de paz. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que esas vacaciones cambiarían su vida de manera irreversible. Un día, mientras paseaban por la playa, Mateo corrió hacia el agua para jugar con las olas. Clara lo observaba desde la orilla, disfrutando del sonido del mar y el sol en su piel, cuando de repente escuchó a Mateo llamarla con urgencia. «Mamá, mamá, mira, es papá», gritó Mateo, señalando hacia un grupo de personas que estaban más adelante en la playa. Clara se quedó helada, siguiendo la dirección en la que Mateo apuntaba. Al principio, pensó que su hijo estaba confundido, que tal vez había visto a alguien que se parecía a Andrés. Pero cuando miró más de cerca, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era imposible, y sin embargo, allí estaba él, Andrés, su esposo, vivo, bronceado, y abrazado a una mujer que Clara no conocía. La incredulidad de Clara rápidamente se transformó en rabia. No podía creer lo que estaba viendo. Andrés no solo estaba vivo, sino que había estado viviendo una vida de lujo con otra mujer mientras ella y Mateo lloraban su muerte. En ese momento, Clara sintió que todo el amor que alguna vez había sentido por Andrés se convertía en odio. Clara tomó a Mateo de la mano y lo alejó rápidamente, diciéndole que se había equivocado, que ese hombre no era su padre. Pero en su mente, ya estaba comenzando a trazar un plan. Sabía que no podía dejar que Andrés se saliera con la suya. Él la había traicionado de la peor manera posible, y ahora, tendría que pagar por ello. Después de regresar de la playa, Clara se sumió en una intensa investigación sobre la vida secreta de Andrés. Utilizando las habilidades que había desarrollado como diseñadora gráfica y su astucia natural, Clara comenzó a seguir sus movimientos, tomando notas detalladas de todo lo que hacían Andrés y Verónica. Descubrió que Andrés había estado transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero y que había utilizado identidades falsas para cubrir sus huellas. También se enteró de que la villa de lujo en la que vivían estaba a nombre de Verónica, lo que hacía que fuera difícil rastrear cualquier conexión directa con Andrés. Clara no se detuvo allí. Contactó a un viejo amigo que trabajaba en la policía y le pidió ayuda para obtener información sobre cualquier actividad ilegal en la que Andrés pudiera estar involucrado. Aunque su amigo inicialmente dudó en ayudarla, finalmente accedió, movido por la insistencia y la desesperación de Clara. Lo que Clara descubrió fue aún más impactante de lo que había imaginado. Andrés no solo había estado engañándola con Verónica, sino que también había estado involucrado en negocios ilegales para financiar su nueva vida. Clara se dio cuenta de que tenía en sus manos las pruebas necesarias para destruir la vida de Andrés y asegurarse de que pagara por lo que había hecho. Clara decidió que no sería suficiente con exponer a Andrés, quería asegurarse de que fuera llevado ante la justicia. Con la ayuda de su amigo en la policía, Clara comenzó a recopilar pruebas que vinculaban a Andrés con las actividades ilegales. Juntó documentos, registros de transferencias bancarias y fotos que mostraban a Andrés y Verónica disfrutando de su vida de lujo mientras ella y Mateo sufrían. Una vez que tuvo suficiente evidencia, Clara decidió tenderle una trampa a Andrés. Sabía que la única manera de hacerlo caer era hacerle creer que estaba a salvo, que nadie sospechaba lo que había hecho. Así que Clara fingió no haberlo visto en la playa y comenzó a enviarle mensajes a Andrés desde un número desconocido, haciéndose pasar por alguien interesado en sus negocios. Le ofreció una oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero en un nuevo proyecto, asegurándole que sería fácil y rápido. Andrés, sintiéndose invencible, mordió el anzuelo. Acordó reunirse con este misterioso inversor en un lugar apartado para discutir los detalles del negocio.
Lo que no sabía era que Clara había organizado todo con la policía, quienes estaban listos para arrestarlo en el momento en que llegara al lugar de la reunión. El día de la reunión, Andrés llegó confiado, pensando que estaba a punto de cerrar otro trato lucrativo. Pero en lugar de encontrarse con un inversor, fue recibido por un grupo de policías que lo arrestaron por fraude, lavado de dinero y otros cargos relacionados con sus actividades ilegales. Andrés, completamente sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser esposado y llevado a una celda. La noticia del arresto de Andrés rápidamente llegó a los medios, y el escándalo que siguió fue devastador. Su imagen pública quedó destrozada, y Verónica, al darse cuenta de que había sido engañada, lo abandonó de inmediato, tomando todo lo que podía y dejando a Andrés solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Clara, por su parte, sintió una mezcla de alivio y satisfacción al saber que Andrés finalmente pagaría por lo que había hecho. Sin embargo, también sintió una profunda tristeza por lo que Mateo tendría que enfrentar al saber la verdad sobre su padre. Clara decidió que no le diría toda la verdad a su hijo de inmediato, pero cuando llegara el momento, le explicaría todo con la mayor honestidad posible. Con Andrés en prisión, Clara finalmente pudo cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. Aunque las cicatrices de lo que había pasado siempre estarían allí, encontró consuelo en el hecho de que había hecho lo correcto para proteger a Mateo y asegurarse de que la justicia se cumpliera. Clara y Mateo continuaron con sus vidas, encontrando una nueva normalidad y un nuevo propósito, lejos de la sombra de Andrés. Con Andrés en prisión y Verónica desaparecida de sus vidas, Clara finalmente sintió que podía respirar de nuevo. Había pasado por un infierno emocional, pero había salido más fuerte y más decidida que nunca. Sabía que tenía que seguir adelante por el bien de Mateo, pero también por ella misma. Clara no solo había perdido a su esposo, había perdido una parte de sí misma en el proceso, una parte que ahora estaba decidida a recuperar. Clara volvió a enfocarse en su carrera, tomando más proyectos y expandiendo su negocio de diseño gráfico. A medida que se sumergía en su trabajo, encontró en él una forma de terapia, un medio para canalizar sus emociones y sanar las heridas del pasado. Al mismo tiempo, Clara comenzó a reconectar con su pasión por la pintura, algo que había dejado de lado durante años. Pasaba noches enteras en su estudio, creando obras llenas de color y vida, obras que reflejaban su viaje de dolor, traición y, finalmente, redención. Mateo, por su parte, comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Aunque extrañaba a su padre, Clara se aseguró de que siempre tuviera el apoyo y el amor que necesitaba. Se convirtió en un niño curioso y lleno de energía, con un talento natural para el arte, algo que Clara alentó en todo momento. Los dos compartían una conexión especial, una que solo se había fortalecido a través de las pruebas que habían enfrentado juntos. Con el tiempo, Clara también comenzó a abrirse a la posibilidad de amar de nuevo. Aunque el miedo y la desconfianza seguían presentes, sabía que no podía dejar que el pasado definiera su futuro. Empezó a salir con alguien que conoció a través de amigos en común, un hombre paciente y comprensivo que respetaba su espacio y entendía sus cicatrices. Aunque la relación progresó lentamente, Clara comenzó a darse cuenta de que merecía ser feliz, que merecía tener una vida plena y sin las sombras del pasado. El juicio de Andrés fue un proceso largo y doloroso, lleno de testimonios y pruebas que detallaban sus crímenes y su traición. Clara asistió a cada sesión, decidida a ver cómo se hacía justicia. Aunque ver a Andrés en el banquillo de los acusados fue difícil, también fue un recordatorio de todo lo que había superado. Durante el juicio, salieron a la luz detalles que Clara desconocía por completo, la magnitud de las mentiras de Andrés, los acuerdos turbios que había hecho y cómo había planeado su desaparición desde el principio. Escuchar todo esto fue como revivir la traición una y otra vez, pero también le dio la fortaleza para seguir adelante con su vida. Finalmente, Andrés fue condenado a una larga pena de prisión por sus crímenes. Verónica, quien había intentado desaparecer después del arresto de Andrés, fue capturada y también enfrentó cargos. Para Clara, el veredicto fue un cierre necesario, una confirmación de que había hecho lo correcto al buscar justicia. Con Andrés fuera de su vida para siempre, Clara comenzó a reconstruir su mundo. Vendió la casa en la que habían vivido juntos y se mudó a una nueva ciudad con Mateo, un lugar donde ambos podían empezar de nuevo sin las sombras del pasado. Allí, Clara abrió un nuevo estudio de diseño, que rápidamente se ganó una reputación por su creatividad y calidad. También comenzó a exponer sus pinturas en galerías locales, algo que nunca había tenido el valor de hacer antes. Mateo se adaptó bien a su nueva escuela y pronto hizo nuevos amigos. Clara lo inscribió en clases de arte, donde podía explorar su talento y expresarse libremente. Juntos, Clara y Mateo encontraron una nueva rutina, una nueva normalidad que les permitió dejar atrás el dolor y las traiciones. Con el paso de los años, Clara se convirtió en una mujer más fuerte y segura de sí misma.
Había superado lo que parecía insuperable, había encontrado la manera de salir adelante después de una traición devastadora, y había construido una nueva vida para ella y su hijo. Clara se dio cuenta de que, aunque el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, había aprendido a vivir con él, a utilizarlo como una fuente de fortaleza en lugar de debilidad. Clara también se convirtió en una inspiración para otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Comenzó a hablar en conferencias y talleres, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo a aquellas que se encontraban en medio de su propio proceso de sanación. A través de su arte y su trabajo, Clara encontró una manera de transformar su dolor en algo positivo, algo que podía ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la recuperación. A medida que Mateo crecía, Clara se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Habían pasado años desde que sus vidas fueron destrozadas por la traición de Andrés, y aunque las cicatrices permanecían, Clara sabía que habían construido algo hermoso a partir de las ruinas. Mateo se convirtió en un joven talentoso y compasivo, con un futuro brillante por delante, y Clara no podía estar más orgullosa de él. En cuanto a Clara, encontró la paz en su vida. La relación que había comenzado años atrás con su nuevo compañero floreció en algo sólido y duradero. Él la apoyó en cada paso de su camino, entendiendo que el pasado de Clara era parte de quien era, pero sin permitir que definiera su futuro. Finalmente, Clara supo que había cerrado el círculo. Había perdido mucho, pero también había ganado más de lo que nunca imaginó. Su vida, aunque marcada por el dolor, también estaba llena de amor, propósito y redención. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Clara supo que había llegado a un lugar de paz, un lugar donde podía mirar hacia adelante con esperanza y hacia atrás con gratitud por todo lo que había aprendido y superado.